Buen día, ingeniero. Voy a hablar sobre el material cobre, el cual escogí este material puesto que me llamó la atención sus propiedades térmicas y eléctricas, las cuales son su mayor fuerte. Dentro de este material voy a hablar varios puntos importantes, como lo son qué es el cobre como tal, sus propiedades, los distintos tipos de propiedades que éste tiene, que tenemos desde las propiedades físicas, químicas, térmicas y eléctricas, donde estas dos son su mayor fuerte, y también tenemos las propiedades mecánicas. De aquí que también voy a hablar otro punto importante, como lo que es el procesado del cobre. También hablaré sobre lo que es las aleaciones del cobre, así como sus aplicaciones que puedan tener. Y pues finalmente haré un análisis comparativo con el material tanto cobre con plata. Bien, tenemos inicialmente, ¿qué es el cobre? Bien, cuando nosotros hablamos sobre lo que es el cobre, nosotros hemos visto muchas veces en la tabla periódica el símbolo Cu. Ya, al referirnos a esta simbología, nosotros estamos hablando de un material metálico que es el cobre, ¿no? Y pues junto con el oro, la plata y el rontenio componen lo que es la famosa familia del cobre y en cuanto a su ubicación dentro de la tabla periódica, están dentro de la posición 11, el grupo 11, de estos elementos químicos, pues, ¿no? Con respecto a su aspecto visible, nosotros podemos observar que el cobre tiene un color rojizo y posee un brillo metálico, donde pues es altamente conductor tanto de electricidad como de calor. Con respecto a los inicios, podríamos decir orígenes del cobre, tenemos que la humanidad desde los comienzos de la humanidad, el hombre comenzó a usar el cobre, ya sea pues tanto de forma natural de los minerales de las rocas o pues mediante la aplicación de calor para construir lo que eran sus piezas o armas para que le permitan pues sobrevivir, en tal caso, aquel humano de los inicios. Bien, el cobre se creía que su descubrimiento fue por accidente, de que trabaja mayormente con mayor afinidad, trabaja en cuanto se le aplica calor. Esto se vio pues que era de manera accidental. Sin embargo, estas propiedades se fueron ya descubriendo mediante análisis, mediante estudios y cómo no decir pues que la tecnología de materiales nos ha permitido ya establecer las propiedades y mucho más, saber que el cobre tiene pues estas propiedades térmicas y eléctricas por excelencia, a tal punto pues que el cobre hoy en día es muy usado en cuanto al campo eléctrico, en los sistemas eléctricos, en todo el cableado, en todas las instalaciones que ocupan pues lo que es electricidad. Bien, con respecto a las propiedades del cobre, como se mencionó inicialmente, tenemos varios tipos de propiedades. Primero voy a mencionar lo que son las propiedades químicas. Bien, cuando nosotros hablamos sobre las propiedades químicas, ¿a qué nos referimos? Bien, nos referimos pues a la composición del material como tal y el comportamiento que puede tener este cuando se expone tanto a otro material o a otra sustancia. Y esto pues puede provocar o no cambios en su estructura. Dentro de este tipo, pues encontramos lo que es la composición y la estabilidad química. Como podemos ver aquí, estas imágenes, podemos ver que han hecho un cambio en la superficie, en la estructura del material, pues que en este caso tenemos hierro o acero, y donde ha sido pues altamente corroído, como podemos apreciar aquí. Y es algo muy interesante que en el cobre no pasa esto de aquí, y ya lo vamos a analizar en cuanto a la estabilidad química, donde tiene muy elevada la estabilidad química. Bien, con respecto a la composición química del cobre, que es, ya nos referimos a la parte de la estructura interna, este de aquí está compuesto por 29 electrones, 29 protones y 35 neutrones. Como ya se dijo, es uno de los metales de transición y es pues del tipo no ferroso. ¿A qué nos referimos con no ferroso? Que no tiene hierro en su composición. ¿Cómo nosotros encontramos este cobre? Nosotros no es que lo encontramos en la naturaleza, una pieza de cobre, un alambre de cobre, no, de ninguna manera, no. Esto de aquí nosotros lo encontramos mediante los minerales de rocas y estos minerales pueden ser lo que es la calcosita, la cobelita, la calcopirita, la bornita o la nerguita e incluso otros minerales más. Bien,
Es importante destacar o mencionar pues que el cobre, sus propiedades le permiten aliarse con otros materiales más, donde generalmente pues van a presentar mejores propiedades mecánicas y muchas veces pues la conductividad térmica conductividad térmica tanto eléctrica van a disminuir, van a mermarse en tal punto. Las aleaciones más comunes que nosotros conocemos son los bronces y los latones, pues que ya este punto lo mencionaré pues más adelante. Con respecto a la estabilidad química, ¿qué es la estabilidad química? Bien, esta propiedad o característica se da cuando el material presenta resistencia u oposición cuando está en contacto o se lo expone frente a otra sustancia o elemento. Para nuestro caso, que nosotros escogimos el cobre, este material es un material que tiene pues estabilidad química muy elevada, muy por encima de los otros materiales, donde pues en condiciones normales no reacciona bruscamente, como se mencionó, como pudimos ver en el ejemplo anterior de las imágenes, no reacciona de esa manera a tal punto que se refleje corrosión. De ninguna manera. El cobre tiene tiene un índice muy alto de la estabilidad química que le permite no corroerse fácilmente. Lo que sí puede pasar dentro del cobre es que va a reaccionar con el oxígeno presente en el ambiente, pero no va a reaccionar bruscamente, sino que va a reaccionar de una manera positiva, ya que al reaccionar este óxido presente en la atmósfera, en la superficie se va a formar una capa de óxido llamada óxido de cobre o también pátina, la cual pues va a permitir que se proteja frente a la corrosión del cobre, ¿no? Y ahí podemos observar pues que el cobre es muy difícil de corroerse fácilmente. Bien, con respecto a las propiedades físicas, con esto nos referimos a propiedades o características pues en cuanto a la estructura del material que pueden ser tanto medidas u observadas. Y es algo que ya está establecido. Por ejemplo, en cuanto al cobre, tenemos una masa atómica de 63,54 gramos sobre cada mol, una densidad de 8,96 gramos sobre mililitro, un punto de ebullición de 2595 grados centígrados, un punto de fusión de 1083 grados centígrados y pues una solubilidad en agua pues que no la tiene. ¿Pero por qué no la tiene? Puesto que es un material metálico, un material sólido. Pero si nosotros hacemos la comparación, por ejemplo, con un azufre en estado de polvo, son partículas de polvo, y nosotros lo ponemos, lo sumergimos en un ambiente acuoso, vamos a presentar que sí va a tener solubilidad en agua y se va a formar pues una mezcla homogénea. Pero acá el cobre en cuanto a un ambiente acuoso pues no se va a formar una mezcla homogénea. En tal caso podríamos observar una mezcla heterogénea donde se va a poder ver tanto el medio acuoso que puede ser agua o aceite y también pues la parte del cobre como tal que va a ser una pieza o un alambre, pero no se van a juntar de ninguna manera. Bien, otro punto importante dentro de los tipos de propiedades es las propiedades térmicas, que es algo que tiene por excelencia este material. Pero, ¿qué hacemos referencia con las propiedades térmicas? Bien, cuando hablamos de este tipo de propiedades nos referimos al comportamiento que puede tener un material cuando se le aplica temperatura, cuando se le aplica calor a este material. ¿Y qué va a pasar cuando se le aplica temperatura? Bien, un material va a recibir energía térmica en forma de calor. Entonces, ¿cómo va a reaccionar el material? El material va a absorber este calor, lo va a transmitir por toda su estructura e incluso puede causar una expansión o dilatación térmica. Cuando hablamos de estos comportamientos nos referimos a ejemplos muy claros de propiedades térmicas, las cuales son la capacidad calorífica, el calor específico, la conductividad térmica y la dilatación térmica. Bien, con respecto a la conductividad térmica, ¿qué es la conductividad térmica? Bien, cuando hablamos de este tipo de propiedad, pues nosotros nos referimos a la facilidad que puede tener un material para transmitir el calor, o sea, para que esta temperatura, este calor se transmita por toda la estructura del material. Entonces, en cuanto al cobre, es un material que es muy eficiente en cuanto a transmitir calor por toda su superficie, ¿no?
Entonces, por eso es que el cobre pues es altamente aplicado en lo que es donde haya mucho calor, ¿no? Lo que es radiadores, intercambiadores de calor o disipadores de calor en dispositivos electrónicos. Claro, ¿no? En lo que yo estoy usando mi computadora o incluso celulares, usamos indirectamente lo que es el cobre para los circuitos eléctricos donde pues se requiera el paso también de calor. Bien, ¿qué es la capacidad calorífica? Cuando hablamos sobre la capacidad calorífica, nos referimos a la cantidad de calor que puede almacenar un material. En cuanto al cobre, por ejemplo, si se le aplica una cantidad de temperatura, una cantidad de calor, este material lo va a absorber y se va a ver reflejado puesto que nosotros, si nosotros, ya una vez que el cobre absorbió este calor, si nosotros queremos tocar al cobre, vamos a sentir algo como caliente, ¿verdad? Va a haber la sensación de caliente en este material, tal como podemos observar aquí. Aquí se le ha aplicado un gradiente de temperatura muy elevado, a tal punto pues que esta pieza presenta ya otro color porque está demasiado caliente, ¿no? Entonces eso es lo que nos referimos con la capacidad calorífica. Bien, ahora, ¿qué es la dilatación térmica? Bien, en cuanto al cobre, presenta una dilatación térmica que la podemos observar o incluso a veces no es que se puede percibir a simple vista. Ya, esto se da cuando se le aplica una temperatura muy elevada, es decir, pues que ya de lo que admite la temperatura al cobre se le ha aplicado por encima de esto de aquí, a tal punto pues que ya se va a ver reflejado un cambio de tamaño del cobre. Bien, esto es cuando pasa la temperatura caliente, ¿no? Pero cuando se lo expone a muy bajas temperaturas, pues el cobre tendrá a contraerse, que es dos, o sea, tenemos la contraparte, ¿no? Tanto calor como caliente. Pero en cuanto a la dilatación térmica, ¿por qué se debe esta propiedad? Bien, se debe, pues, puesto que su estructura cristalina, dentro de esta de aquí los átomos van a empezar a vibrar de manera mucho más rápida. ¿Por qué? Porque se le aplicó el calor. Entonces, como estos átomos van a absorber esta energía, van a comenzar a vibrar más rápido, entonces se incrementa el espacio entre estos átomos y esto se ve reflejado en ya un aumento de tamaño del cobre, ¿no? Que puede ser la pieza, o incluso los alambrecitos comunes que son del cobre, ¿no? Bien, ¿qué es el calor específico? Esta propiedad, pues, es algo que ya está establecido. Son medidas ya establecidas, pues, y se refiere a la cantidad de calor requerida para aumentar la temperatura de una cantidad determinada por unidad de masa. En cuanto al cobre, tenemos un calor específico aproximado de 0,39 julios por gramo y grado Celsius. Bien, otro tipo de propiedad es las propiedades eléctricas, que es su mayor fuerte, por no es, sí, es el mayor fuerte, de hecho, porque nosotros ocupamos electricidad, nosotros hacemos nuestras actividades diarias y muchas veces ocupamos electricidad, pero no sabemos cómo es que se da este proceso de conducción de electricidad para que puedan funcionar las cosas. Y es pues nada más y nada menos pues que gracias al cobre, porque es un material que tiene muy por excelencia las propiedades eléctricas. Bien, presenta una alta conductividad eléctrica, es decir, pues que va a permitir el paso de la electricidad por su estructura con mucha facilidad. Esto es pues que lo convierte, que sea adecuado para las aplicaciones donde se requiere pues conductividad eléctrica por cantidad, ¿no? Y por eso es que es eficiente en este campo de la electricidad o la electrónica. De aquí pues que se lo puede usar en los cables eléctricos, sí, pues en los cableados eléctricos, en los transformadores y tenemos que, ¿por qué se conduce la electricidad? Por las propiedades mecánicas que ya se lo va a mencionar, por medio de la ductilidad se va a poder crear estos alambrecitos que podemos observar aquí. Estos alambrecitos, pequeños alambrecitos finos, son los que nos permiten transmitir la electricidad por toda su superficie. Claro que tenemos aquí un aislante que son hecho de los polímeros que lo aíslan pues para que no haya cortos o no se dañe pues el material.
Bien, este cobre también es importante destacar que tiene la capacidad para manejar corrientes eléctricas intensas, ¿no? Y por lo tanto es capaz de transportar o admitir corrientes sin experimentar pues una degradación significativa de su superficie. Y algo muy importante mencionar es, por ejemplo, una persona que no tenga experiencia en cuanto al campo de los materiales y quiere transmitir electricidad por medio de cables de aluminio. ¿Qué va a pasar aquí? Al momento que se haga el pase de la electricidad, no se va a poder dar. Incluso se van a causar daños en los cables de aluminio porque no tienen las propiedades eléctricas suficientes para permitir este proceso. Entonces, ¿qué va a causar? Aparte de que se dañe el cable, puede causar incluso daños en las instalaciones de una industria, daños al personal de trabajo e incluso daños a toda la instalación, y es algo que dentro de la ingeniería industrial no se quiere ver. Es por ello pues que también se deben evitar estos contratiempos, todas estas situaciones que no son favorables para una industria. Es por eso pues que un ingeniero industrial debe estar preparado y tener conocimiento sobre los distintos tipos de materiales y sus propiedades para que a partir de ellas se le dé una aplicación correcta y eficiente. Bien, en cuanto a las propiedades mecánicas, tenemos dos autores, Aponte y Dirección, en el año de 2001, pues nos mencionan que estas describen el comportamiento que tiene cuando se le aplica una carga o un esfuerzo mecánico. A continuación presentamos algunas propiedades. Tenemos la resistencia mecánica. El cobre tiene una elevada resistencia a la tracción. ¿Qué significa esto de equipo? Es que puede soportar grandes fuerzas y no se va a romper fácilmente. Claro que en algún momento va a llegar a la fatiga, pues, y obviamente pues va a llegar a la deformación y posteriormente a la quebrantamiento. Con respecto a la parte numérica, su resistencia a la tracción es de 210 megapascales, y está de más mencionar pues que es un material que tiene mayor resistencia en comparación al aluminio, ¿no? Porque si nosotros tenemos una lámina de cobre y una lámina de aluminio con un mismo grosor, si nosotros le aplicamos una carga, el cobre va a experimentar mayor resistencia mecánica y sin embargo el aluminio pues va a tender a deformarse y posteriormente a quebrarse. Y podemos aquí es un ejemplo claro de la resistencia mecánica del cobre. Bien, tenemos otras propiedades más que son la maleabilidad y la ductilidad. Bien, en cuanto a la maleabilidad, el cobre es un material altamente maleable y con esto de aquí nosotros podemos deformarlo fácilmente y no se va a romper. Entonces, con esto de aquí nosotros le podemos dar formas de láminas delgadas o utilizarlo en lo que son procesos de conformado en frío. O también dentro de esto de aquí, nosotros dentro del conformado en frío, nosotros encontramos a la estampación o al embutido. Como podemos ver aquí, esta es la propiedad que nos permite la maleabilidad, que puede ser también usado gracias a esta propiedad en lo que son muelles o resortes para el transporte o para campos en los que se requiera ciertos tipos de resortes de cobre, pues, ¿no? En cuanto a la ductilidad. ¿Qué pasa con la ductilidad? Bien, esta propiedad es muy importante ya que con ella nosotros podemos conseguir los hilos o alambres de cobre y esos son los que generalmente, por no decir, es la mayor forma en la que nosotros encontramos al cobre, es en estos alambrecitos, donde estos alambrecitos finos nos permiten el paso de la electricidad en el cableado, pues, de la electricidad, ¿no? Entonces, esto de aquí nos permite que sea muy útil para las aplicaciones eléctricas y en las telecomunicaciones. Claro, esto de aquí, por medio de esto de aquí, se van a juntar más hilos conductores y luego pues estarán forrados de un aislante que, como se mencionó en una imagen, podíamos observar ahí, que se los va a cubrir con un aislante que va a ser pues los polímeros, mediante los polímeros. Bien. Bien, tenemos ahora otro punto importante que es el procesado del cobre. Claro, porque nosotros al cobre no lo encontramos así en la naturaleza, de una pieza de cobre, un alambre de cobre, de ninguna manera. Es por eso que voy a mencionar los procesos para ya ver cómo es que ya nosotros lo encontramos en el cableado eléctrico de todas las instalaciones.
¿no? Bien, el proceso consiste, en primer lugar, desde la extracción del material. Claro, porque el cobre se encuentra en los minerales de rocas, donde las más comunes son pues la calcopirita y la bornita. A partir de aquí, pues tenemos estos materiales, el proceso se realizará, el proceso de extracción se realizará pues a través de la minería. Bien, a partir de aquí, ya una vez que se ha recopilado pues los minerales de cobre, va a venir lo que es la trituración molienda. Entonces, el cobre se triturará y de esta manera obtendremos partículas más pequeñas y que van a ser pues mayormente se les va a poder trabajar. Ahora, tenemos un proceso de conformación, de concentración por flotación, perdón. ¿Qué consiste este proceso? Pues bien, en este de aquí añadimos reactivos químicos al mineral ya triturado, pues para hacer que las partículas se adhieran, ¿no? Se adhieran a burbujas de aire y floten a la superficie. Es decir, va a haber un tipo de separación tanto del cobre como de las impurezas, donde el cobre va a ir a la superficie de, que puede ser en un tanque o como podemos ver aquí en tanques, ¿no? Donde las partículas de cobre están arriba y las impurezas o residuos pues están en la parte de abajo, ¿no? Proceso de purificación, proceso de tratamiento, ¿no? De aquí viene pues la fundición. ¿Qué consiste la fundición? Pues donde ya del proceso anterior ya se calienta el concentrado a muy altas temperaturas en un horno, ¿no? Que va a ser controlado pues mediante temperaturas y una atmósfera controlada. ¿Qué nos permite esto de aquí? Nos permite pues separar el cobre nuevamente de las impurezas restantes y pues ya posteriormente tener un cobre. Bien, este de aquí también permite separar, ¿no? Las impurezas que pueden quedar de la concentración por flotación. Bien, a partir de aquí, nosotros a partir de la fundición, como se lo aplica, se lo hace en hornos, el cobre va a llegar a un estado líquido, donde a partir de que este estado líquido se lo vierte en moldes, se lo vierte en moldes de arena o incluso de acero. Entonces, nosotros lo vertemos en esos moldes y a partir de ahí nosotros conseguimos pues ya unas formas más complejas de lo que es cobre. Bien, una vez que se los deposita en esos reservorios, se deja pues que se enfríen y se obtendrán pues ya unas piezas sólidas. Pero no es que ahí culmina el proceso, no, de ninguna manera. De aquí se le aplica lo que es un maquinado para que se le extraiga partes del material o mediante otro proceso se haga pues lo que es los alambrecitos de cobre. Y eso es lo que voy a mencionar ahora en este momento. Bien, uno de estos procesos que nos permite ya para el acabado final es el mecanizado, donde este proceso pues consiste en la eliminación del exceso de material, pues mediante máquinas o herramientas para que la pieza pues podamos conseguir ya la forma o el tamaño requerido. Dentro de este proceso nosotros encontramos procesos como el fresado, el taladrado o el torneado. Entonces, dentro de estos tipos de procesos nosotros encontramos tipos de movimientos como lo que son el de corte, el de avance, el de penetración y aproximación. Como podemos ilustrarnos aquí, es un proceso de taladrado, donde en una pieza pues se está retirando parte del material que nos permite mediante esto de aquí pues que darle una aplicación en específico, pues, ¿no? A partir de aquí se hace el proceso de penetración y se retira parte del material. Otro proceso es la soldadura, que es un proceso muy común y muy conocido. Entonces, por medio de la soldadura nosotros podemos unir dos piezas mediante un electrodo. El proceso de soldadura es muy común haberlo visto, pero consiste en una máquina pues que está a alta temperatura y un electrodo que al momento de juntar, o sea, nosotros tenemos esas dos piezas y se le va juntando ese electrodo, como está caliente, este de aquí se va a fundir y a tal punto pues que se va formando pues una pasta líquida que es ahí al momento de que ya se enfríe, tener ya una pasta sólida que permite la unión y que sean compactas estas dos piezas que nosotros tratamos de unir. Bien, los tipos de soldaduras que nosotros encontramos son la soldadura por arco, por resistencia o soldadura por llave.
Otro proceso del maquinado es el conformado en caliente, donde pues el cobre se lo puede calentar a altas temperaturas y luego moldearlo mediante la forja, laminación o la extrusión incluso. ¿Qué conseguimos con estos procesos? Podemos conseguir láminas, barras, tubos u otros productos pues con unas formas más específicas. Este proceso es importante mencionar porque mediante el conformado caliente nosotros podemos obtener lo que son los alambres de cobre porque se lo está trabajando ya en caliente y es más fácil, o sea, se vuelve más maleable el cobre a temperaturas pues elevadas y hasta el punto que podemos obtener estos alambres de cobre. Bien, otro punto importante es los tratamientos térmicos del cobre. Pero, ¿cuál es la finalidad de un tratamiento térmico? Bien, la finalidad común es pues mejorar las propiedades mecánicas en piezas semi-acabadas o acabadas. Estos tratamientos son muy comunes pues en todos los tipos de materiales y no es la excepción el cobre, donde se lo realiza pues en hornos con temperaturas controladas y a una atmósfera también pues controlada. Uno de estos tenemos el temple, donde consiste en calentar el cobre a una temperatura elevada y luego enfriarlo rápidamente en un medio cuozo, que puede ser agua o aceite. ¿Qué conseguimos con este proceso? Mejorar la dureza y la resistencia, pero va a haber algo negativo, es que se reduce su maleabilidad. Bien, tenemos otros procesos que son el recocido y el envejecimiento. Con el recocido consiste en calentar el cobre a una temperatura específica de 650 grados centígrados y luego pues enfriarlo. O sea, en primer lugar dejarlo enfriando en el horno, o sea que ya la temperatura vaya disminuyendo hasta el punto de que llegue a los 300 grados, pues, y de ahí ya retirarlo del horno y dejarlo pues que se enfríe ya con la atmósfera, ya entonces, con este tratamiento nosotros conseguimos aliviar las tensiones internas y sobre todo, que es algo muy típico de este proceso, es que nos permite ablandar el material. Es decir, que su maleabilidad aquí va a aumentar y de esta manera nosotros podemos conseguir formas más específicas o diseños que sean requeridos. Por ejemplo, este tratamiento térmico nos permite pues también en cuanto a los alambrecitos del cobre, nos va a ayudar mucho para conseguir esta forma. Otro tratamiento es el envejecimiento, donde este de aquí consiste en calentar nuevamente pues, el cobre a una temperatura moderada durante un periodo de tiempo prolongado y luego pues el enfriamiento va a ser lento. ¿Qué conseguimos con este tratamiento? Nosotros conseguimos pues que se formen precipitados finos en la estructura del cobre y con ello nosotros conseguimos aumentar la resistencia. Bien, dentro de la industria eléctrica, nosotros encontramos pues que el cobre, a ver, dentro de, ya hablamos de los tratamientos térmicos, ahora vamos a otro punto importante, que son las aplicaciones del cobre. Bien, su aplicación se remonta a varios campos, ¿no? Uno de ellos es la industria eléctrica donde es su mayor fuerte, ¿no? Y es un excelente conductor de electricidad y por ello es que puede ser usado también tanto en la electricidad como en el campo de la electrónica, donde es usado en lo que es el cableado y los alambres eléctricos, ¿no? Los motores, de ahí que transformadores, generadores, en todos los circuitos, claro, ¿no? De hecho, para la parte electrónica y eléctrica, o sea, en conjunto, nosotros en este dispositivo, en esta computadora que yo estoy haciendo uso, estoy haciendo un uso indirecto del cobre. ¿Por qué? Porque los circuitos que componen esta computadora llevan cobre. Sin el cobre no fuera posible, porque es necesario transmitir la electricidad dentro de toda la estructura interna de la computadora. Entonces, con ello nosotros conseguimos que se transmita la electricidad pues, y que se refleje en la pantalla. En el celular también pasa lo mismo, ¿no? Utiliza circuitos y por lo tanto utiliza un hilo conductor que debe ser el cobre. Otro punto importante es en cuanto a las plomerías y las tuberías, que en este campo se lo usa mucho también, donde se lo usa pues para el sistema de alcantarillado, en los sistemas de aguas potables y en general sistemas de plomería y tuberías. ¿Por qué? Porque tiene una elevada resistencia a la corrosión. Y entonces, esto aquí le permite que pueda transmitir, que pueda estar en ambientes húmedos y no va a presentar lo que es la corrosión. Se lo puede, pues entonces también incluso
De hecho, el ingeniero nos puso un ejemplo muy común en cuanto al aire acondicionado, a las tuberías, que por qué deberían ser usadas tuberías de cobre de un aire acondicionado. Y es pues porque van a estar expuestas al ambiente y por tanto deben ser resistentes a la corrosión. Y es algo que el cobre nos brinda, que a su vez es su resistencia a la corrosión. Y además pues que puede trabajar a temperaturas muy altas como a temperaturas muy bajas, ¿no? Donde se va a transmitir por medio del compresor, pues ya va a transmitir este aire ya tratado, el aire helado, por medio de esa tubería y pues se va a reflejar, ¿no? en un ambiente. Bien, en el campo de la construcción también es muy usado por su resistencia y su durabilidad, claro, pues no, porque no va a haber un desgaste tan pronto, puesto que tiene elevada resistencia a la corrosión. Lo podemos ver que tiene su aplicación en lo que son techos, canalones, revestimientos, fachadas y pues lo que son elementos decorativos, claro, porque tiene su color rojizo y algo, es un aspecto vistoso que pues, puede ser usado en la construcción. En cuanto al transporte, indirectamente nosotros también lo estamos usando, porque cuando nos movilizamos de un lugar a otro, no fuera posible sin el transporte. ¿Y qué compone el transporte? Pues los vehículos, todos estos vehículos, aviones, trenes, todas estas situaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, pongamos un carro. El carro, para la computadora que tiene, ¿no? O sea, todo el tablero ocupa electricidad, tiene una parte digital. Entonces, ¿cómo puede ser posible esto de aquí si no fuera por el cobre? Entonces, este cobre nos va a permitir este paso por medio de la batería, el paso de la electricidad pues hacia el tablero y pues va a permitir un funcionamiento eficiente dentro del carro. Además de aquí que también se puede usar en los radiadores, para las tuberías del freno, ¿no? En tal caso de que sea frenos hidráulicos, utiliza lo que es para transportar el aceite, ¿no? Del freno hidráulico. Y también pues para demás componentes eléctricos dentro de la misma carrocería del vehículo. Bien, otro punto importante son las aleaciones del cobre, donde por sus propiedades, pues este X se puede mezclar con otros materiales y obtener mejores propiedades. Una de estas aleaciones es el bronce, donde esta aleación comprende de cobre y estaño, donde el principal componente va a ser el cobre. Sin embargo, el estaño, de acuerdo a la composición que se le añada, va a presentar sus propiedades, va a presentar diferentes tipos de propiedades. Bien, claro está que el bronce presenta mayor propiedad mecánica que el cobre en estado puro. Esto aquí le permite que tenga mayor capacidad para soportar cargas o resistir esfuerzos mecánicos. También podemos decir pues que presenta mayor dureza, es decir, que tiene mayor oposición o resistencia a ser penetrado o rayado. La aplicación que se le puede dar al bronce es en estatuas, componentes de maquinaria, incluso instrumentos musicales como pueden ser flautas, ¿no? O demás componentes. Otra aleación importante y muy conocida es el latón, el cual está compuesta tanto de cobre como de zinc. Y de la misma manera que la aleación anterior, el cobre es el mayor componente de esta aleación y de aquí pues que la composición del zinc va a depender mucho que se vean sus propiedades. Y claro está pues que es más duro que el cobre y presenta buena resistencia a la corrosión, como lo que es el cobre, ¿no? Le confiere esta propiedad de ser resistente a la corrosión. El latón es maleable y puede ser conformado en diferentes formas. Esto aquí nos permite pues que haya mayor facilidad para su procesamiento y fabricación. Podemos ver aquí un grifo que es muy común que lo hayamos visto, ¿no? De este color tirando como a oro o incluso un color doradito, ¿no? Hemos visto este tipo de grifos, pero muchas veces no hemos sabido de qué está compuesto, pero ahora ya lo sabemos que es de la aleación de el cobre, ¿no? Compuesta por cobre y zinc. Y es un aspecto muy interesante, ¿no? Un aspecto bastante vistoso y es por ello que también puede usar incluso para artículos decorativos o incluso en la joyería, además de que puede ser usado en la plomería y en instrumentos musicales. Bien, como punto final vamos a tener el análisis comparativo con el material plata. En cuanto a la conductividad eléctrica, el cobre está por debajo de la plata. La plata se considera el mejor material conductor de electricidad,
Y si nos situamos a la parte numérica, tenemos que la plata tiene un número de 63 milisiemens sobre metro, pero el cobre no se queda atrás, ya que son 4 unidades de diferencia, presentando 59 milisiemens sobre metro. Estas unidades son propias de la conductividad eléctrica. Bien, pero ¿por qué es que nosotros no vemos alambres de plata? ¿Por qué? Porque hay un factor muy importante e interesante y es que la plata es más cara que el cobre. Y dentro de nuestra sociedad lo que más se quiere pues es ahorrar. Y además de que el cobre nos proporciona casi las mismas propiedades eléctricas que la plata, ¿por qué no usar el cobre? Es por ello pues que mundialmente el cobre es muy usado para el campo eléctrico. En cuanto a la conductividad térmica, de la misma manera, pues la plata presenta mayor conductividad térmica que el cobre. En cuanto a la parte visual, al color, el cobre presenta un color rojizo, mientras que la plata presenta como que un color, valga la redundancia, un color plateadito o un color blanco grisáceo. En cuanto al precio, que es un factor muy interesante, es que el cobre tiene un precio más económico que la plata. Además de esto, el cobre tiene mayor disponibilidad de material que la plata. ¿Por qué? Porque es más demandado. Entonces, de aquí podemos decir también que el cobre es un material que puede ser reciclado, que puede ser reciclado. Es por ello, pues, que se ha visto en la ciudad que personas que reciclan material, tanto botellas, también saben coger lo que son los cables, ¿no? Y saben coger y únicamente vender lo que es el cobre. ¿Por qué? Pues le venden a las recicladoras más grandes porque el cobre es un material que puede ser reciclado, ¿no? Claro que están haciendo daño, pero pues por ser un material reciclable, lo venden, ¿no? En cuanto a las aplicaciones, la diferencia principal que radica es pues que la plata es muy común que sea usado para accesorios, ¿no? Para accesorios vistosos, puesto que posee un color como que más elegante y se le ha dado el uso en lo que es las joyerías y aspectos, o sea, accesorios que son más para la estética, ¿no? Y claro está que también la plata tiene aplicaciones médicas, porque tiene propiedades antimicrobianas. Y bien, esa ha sido pues mi exposición en cuanto al material cobre. Muchas gracias por la atención prestada.